Las cadenas se movieron solas, el crucifijo fue escupido a lo lejos, y la voz que resonó en aquella habitación no pertenecía a ningún ser humano. Era gutural, arrastrada, como si miles de almas gritaran juntas desde lo más profundo de un abismo. Ningún sacerdote estaba preparado para lo que estaba por venir. Ningún libro sagrado logró silenciar a la entidad. Aquello no era una posesión común, era una advertencia. El caso más aterrador de exorcismo documentado por la Iglesia ocurrió en una pequeña ciudad de Alemania, en una casa común, con una joven común, pero lo que se manifestó allí tenía raíces mucho más antiguas que el tiempo. Anneliese Michel no era solo una víctima, era un campo de batalla entre el cielo y el infierno. Lo que los sacerdotes escucharon salir de su boca no era solo blasfemia, era revelación, era profecía, era amenaza. La entidad que hablaba decía no estar sola. Se identificaba con nombres que la historia ya ha maldecido: Lucifer, Judas Iscariote, Caín, Nerón. Cada nombre cargaba siglos de oscuridad, muerte y traición. La joven gritaba en lenguas que nunca había aprendido. Arañaba las paredes como un animal. Su cuerpo, antes frágil, se contorsionaba con una fuerza sobrehumana. Pero lo peor aún estaba por venir. El demonio empezó a hablar, no solo a gritar o a revolcarse, sino a revelar. Revelar verdades que ni siquiera los sacerdotes querían oír. Confesiones venidas desde las profundidades del infierno, y lo que debería haber sido solo otro rito de liberación, se convirtió en una sesión de testimonio diabólico. Lo que se dijo allí nunca debió haber salido de esa habitación, pero salió, grabado, transcrito, archivado. Y hoy, casi medio siglo después, todavía atormenta los pasillos de la fe. El infierno habló, y lo que dijo puede cambiar todo lo que piensas sobre el pecado, la salvación y el juicio. Ellos no querían que supieras esto. Pero ahora es demasiado tarde. Ya empezaste a escuchar. Se llamaba Anneliese Michel, una joven de apenas 23 años, nacida en una familia católica devota en la pequeña ciudad de Klingenberg, en Alemania Occidental. Creció asistiendo a misa, arrodillándose ante los santos, rezando el rosario con disciplina y fe, hasta que algo empezó a cambiar. A los 16 años fue diagnosticada con epilepsia del lóbulo temporal, pero lo que parecía ser una enfermedad neurológica pronto superó los límites de la medicina. Anneliese comenzó a oír voces, a ver figuras sombrías acercándose a su cama durante la noche. Decía que los demonios caminaban a su alrededor, riendo y murmurando secretos. En poco tiempo, se negaba a comer, afirmando que la comida estaba envenenada. Ya no soportaba la vista de imágenes sagradas. Rompía rosarios, rasgaba Biblias, aullaba ante el agua bendita como si la estuvieran quemando viva. Los médicos insistían en un diagnóstico psiquiátrico, recetaban medicamentos cada vez más fuertes, pero nada cambiaba. Al contrario, los síntomas empeoraban. Se autoflagelaba, arrancaba su propia ropa, gritaba durante horas con voces que no eran suyas. Sus padres, desesperados, recurrieron a la iglesia. 2 sacerdotes fueron asignados al caso, Ernst Alt y Arnold Renz. Ellos afirmaron que el comportamiento de la joven no encajaba con ninguna enfermedad conocida y solicitaron autorización oficial para realizar un exorcismo. Tras un largo análisis, el obispo concedió el permiso. El ritual comenzó en 1975 y se prolongó por casi un año. Fueron más de 60 sesiones registradas, con grabaciones en cintas de casete que hasta hoy circulan en archivos subterráneos de la iglesia y foros oscuros. Lo que capturan esas grabaciones va más allá de la comprensión humana. No es solo una joven gritando, es un coro macabro de voces superpuestas, entonaciones antinaturales, idiomas olvidados, sonidos que jamás deberían ser producidos por una garganta humana. Anneliese hablaba como si fuera muchos. Se nombraba a sí misma como Judas, Caín, Hitler, Lucifer.
Las voces se contradecían, se insultaban entre sí, reían histéricamente y luego lloraban como niños. Durante el exorcismo, la joven reveló cosas que nadie le había contado. Detalles sobre sacerdotes que nunca conoció, secretos sobre pecados de fieles que estaban presentes, profecías oscuras sobre la Iglesia, el mundo y el fin de los tiempos. Decía que muchos sacerdotes ya estaban perdidos, que la fe había sido corrompida, que el silencio del Vaticano ocultaba un antiguo pacto con el infierno. Decía que el demonio estaba sentado en tronos altos, dentro de las catedrales, predicando con vestiduras sagradas y tocando el pan consagrado con manos profanas. Los exorcistas dudaban, temían, pero continuaban. Sabían que lo que enfrentaban no era una alucinación, era real. Tan real que Anneliese comenzó a consumirse, a perder peso, la piel pegada a los huesos, los ojos hundidos, los miembros rotos por el esfuerzo de los ataques. Aún así, ella decía que aceptaba el sufrimiento, que ofrecía su dolor por la salvación de otras almas. En una de las sesiones, la entidad se rió y dijo que ella estaba perdida, pero que su sacrificio evitaría la condena de muchos. El infierno se burlaba, pero también se irritaba, como si ese cuerpo frágil estuviera frustrando un plan mucho mayor. Fue durante una de las sesiones más largas, entre gritos y risas insanas, que el silencio de la sala fue quebrado por algo aún más aterrador. La entidad comenzó a revelar secretos. Se llamó por muchos nombres. Yo soy Lucifer, el ángel caído. Soy Caín, el asesino de su hermano. Soy Judas, el traidor. Soy Hitler, el ejecutor del caos. Pero no se detuvo allí. Dijo que no estaba solo, que había muchos, esparcidos, infiltrados, incluso entre los que se decían santos. La voz gutural, que sonaba como 1000 almas condenadas hablando al mismo tiempo, afirmaba que el Vaticano escondía pactos antiguos, que ciertos líderes de la fe tocaban la Eucaristía con manos impuras. Dijo que el mal no se escondía solo en las sombras, sino que caminaba con sotana blanca y ojos piadosos. Contó secretos sobre sacerdotes presentes en la sala, verdades que nadie fuera de la confesión podría saber. Profetizó que las iglesias caerían, que la fe sería silenciada desde dentro, que la próxima guerra no sería por territorio, sino por almas. En cierto momento, la joven se lanzó contra la pared, gritando, «Él ya está aquí y predica desde el altar». Ningún exorcista pudo responder, ni con oración, ni con valor. Aquello no era solo una posesión, era un testimonio del infierno. Una advertencia que superaba los límites de la carne, de la fe y de la propia realidad. Tal vez pienses que todo esto es una exageración o solo una historia antigua, pero ¿y si es más que eso? ¿Y si esas voces aún resuenan, esperando nuevos oídos a los que susurrar? Recuerda, quien escucha ya abre una grieta. Quien siente miedo ya ha sido tocado. Si has llegado hasta aquí, no ignores el llamado. Suscríbete al canal para descubrir más secretos olvidados, historias enterradas y verdades que muchos prefieren no ver. Pero atención, continuar este camino exige más que curiosidad, exige valentía. El 1 de julio de 1976, Anneliese murió en su cama. El certificado médico decía desnutrición. Pero quienes presenciaron los exorcismos sabían que la explicación era otra. Algo dentro de ella había sido arrancado a la fuerza y algo más había sido dejado allí. La Iglesia intentó silenciar el caso, pero los audios, fotos y transcripciones se filtraron. Hoy en día se utilizan como prueba de que el mal no es un concepto abstracto, sino una presencia activa, organizada y profundamente infiltrada. Si has llegado hasta aquí, no pienses que es solo curiosidad. Las palabras del demonio aún resuenan, esperando oídos abiertos. Dijo que muchos miran, pero pocos entienden. Que quien escucha estas historias por simple interés está abriendo brechas invisibles. Que el miedo es el primer síntoma de la presencia. ¿Lo sientes ahora? Entonces debes saber, ya has sido tocado.
Suscríbete ahora para recibir más historias ocultas, revelaciones del mundo espiritual y las señales que los ojos comunes no pueden ver. Pero ten en cuenta que al hacerlo, estás aceptando ver lo que otros fingen no notar. Solo continúa si tienes el valor.